Hermanos, buenos días. Que el Señor los bendiga. Vamos a abrir la escritura, hermanos, ahí donde se hizo la lectura, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículos 7 al 8. Si no mal recuerdo, hermanos, este libro de Nahum, no hemos nunca, hermanos, estudiado este libro, o al menos que yo me acuerde. Y bueno, es interesante, hermanos, que pues voy a ser el primero en poder explicar algo acerca de este libro. Dice, hermanos, el libro de Nahum, capítulo 1, versículos 7 al 8, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hermanos, a menudo escuchamos a la gente, hermanos, hablar acerca de Dios. La gente, hermanos, tiene un concepto de Dios, ¿verdad? De Dios es amor, es un ser bondadoso, es un ser benigno, ¿verdad? Que no le haría mal a su creación, ¿verdad? La gente también dice, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios y Dios es amor, ¿verdad? Es bondadoso, misericordioso, ¿verdad? Y hermanos, esos atributos, por supuesto, ¿verdad? Que son verdad. Pero los podemos malinterpretar, hermanos, si no los ponemos en contexto de otros atributos no tan conocidos, ¿verdad? De Dios. Cabe en su cabeza que Dios, hermanos, pueda descargar su ira sobre la humanidad y vengar a los justos. ¿Tiene usted en la mente a un Dios, hermanos, enojado, molesto, hermanos, hastiado de maldad, que pueda descargar, ¿verdad?, su ira y su venganza contra la humanidad? Esta foto, hermanos, no la acepta mucha gente. Mucha gente, hermanos, no cree que Dios sea un Dios vengador. Y no digo vengativo, hermanos, porque es diferente. No tienen en su cabeza, hermanos, que Dios sea un Dios vengador y un Dios, hermanos, que pueda descargar su ira contra la humanidad. La gente cree que Dios es amor, pero Dios, hermanos, es un Dios completo. No podría existir, hermanos, la justicia divina, ¿verdad?, si no existiera esta parte de Dios. El profeta Nahum, hermanos, incluso, ¿verdad?, habla acerca de la ira de Dios, ¿no?, en este libro de Nahum, hermanos, de forma poética. Y digo que es de forma poética, hermanos, porque este libro es escrito, ¿verdad?, en esa forma. Está escrito, hermanos, en forma de poema hebreo. Ese es su estilo de escritura. Y Nahum, hermanos, profetiza la destrucción de Nínive. Nínive, hermanos, es la capital del reino de Asiria, en 3 capítulos. Y en el capítulo 1, hermanos, Nahum nos deja ver cuál es el carácter de Dios ante la injusticia y qué acciones, ¿verdad?, tomaría ante una ciudad, hermanos, que en una ocasión ya se había arrepentido. 150 años antes, el famosísimo profeta Jonás, ¿verdad?, predicó en Nínive, la llamó al arrepentimiento, y Nínive se arrepiente. Y Jonás, hermanos, se enoja porque Nínive se arrepiente, ¿verdad? Yo creo que tenemos esa historia en la mente. Y la ciudad de Nínive, hermanos, que es la misma de la que vamos a hablar hoy, pues se arrepiente, ¿verdad? 150 años antes, ¿verdad? Pero pasado el tiempo, ¿no?, para los tiempos de Nahum, Nínive, hermanos, nuevamente vuelve, hermanos, a caer al pecado, vuelve nuevamente, hermanos, a salirse, ¿verdad?, de ese arrepentimiento que ya había tenido. Y, pues bueno, aterrorizaría, hermanos, a Judá, que es parte, hermanos, del pueblo escogido de Dios. ¿Por qué, hermanos, decidió Dios destruir a Nínive? Bueno, esto fue, hermanos, debido a la perversidad y a la violencia extrema que caracterizaban a la ciudad, hermanos. El imperio asirio era característico por ser despiadado y violento en sus conquistas, ¿no? Con crueldad brutal, hermanos, ¿verdad?, conquistaba a los pueblos. Y no fue así, hermanos, o no fue diferente con el pueblo de Israel.
Los profetas hebreos, hermanos, múltiples profetas hebreos, incluyendo Nahum, denunciaron, ¿verdad?, a este pueblo de cómo oprimía, ¿verdad?, y explotaba a otras naciones, incluyendo, pues, a Judá, en este caso, ¿no? Mediante métodos despiadados, hermanos, y prácticas injustas que incluían tortura, saqueo y opresión, hermanos. Ese era el modus operandi del pueblo asirio. Y ese, hermanos, era la forma en la que vivían la gente de Nínive. A esto, hermanos, le podemos agregar que los asirios eran muy orgullosos y arrogantes, hermanos, al desafiar a Dios y no reconocer su poder. Cosa diferente 150 años atrás, ¿verdad? Que se arrepintieron. También, hermanos, estaban llenos de idolatría e inmoralidad en su vida personal. Gracias, hermanos, a estas conductas, ¿verdad? Nínive fue testigo de la ira vengadora de Dios. Ese, hermanos, es el título que le he puesto, hermanos, a este mensaje en esta mañana, donde vamos, hermanos, a descubrir cómo es la ira de Dios, su carácter vengador y cómo afecta, hermanos, o cómo va a afectar a la iglesia de Cristo, hermanos, en este tiempo. Dios, hermanos, es el mismo, no ha cambiado. Dios, hermanos, no ha cambiado como Dios y su personalidad y sus principios son los mismos. Vamos entonces, hermanos, a entrar ya de lleno a la escritura, hermanos, ahí en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice, hermanos, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. A lo largo, hermanos, de este capítulo usted va a poder apreciar pues el lenguaje, ¿verdad?, poético. Lamentablemente, cuando se traduce este libro pues al español, pues usted sabe que la poesía pues es rítmica, ¿verdad? Y tiende, ¿verdad?, a las palabras a encajar. Bueno, lamentablemente el estilo poético se pierde, ¿no? De como el escritor en hebreo, que es lo escribe, se pierde, hermanos, ¿verdad? Y no le hace justicia pues al lenguaje poético original. Pero bueno, pues tenemos esta traducción, ¿no?, de la Reina Valera. Dios, hermanos, es celoso y vengador, hermanos. En este versículo podemos ver que a Dios se le presenta como un ser celoso que guarda, hermanos, lealtad a su pacto y que es vengador a sus enemigos. Quiero hacer, hermanos, mención o énfasis en dos palabras clave, hermanos. Aquí, la palabra celoso, hermanos, no significa esos celos, hermanos, ciegos, ¿verdad?, que típicamente podemos ver que hombres o mujeres tienen, ¿verdad?, en su pareja, sino que este término, hermanos, indica una fidelidad exclusiva, hermanos, de Dios hacia su pueblo. Como, hermanos, un esposo protector. Ese es el mensaje, hermanos, que Nahum quiere transmitir en nosotros al decir que Dios es un Dios celoso, un Dios, hermanos, protector, que indica, hermanos, fidelidad ante su pueblo y ante el pacto que se hizo, ¿verdad?, en el monte Sinaí. La palabra, hermanos, también vengador, habla acerca, hermanos, que la venganza de Dios no es impulsiva, sino que es, hermanos, un acto de justicia, ajustando cuentas con sus enemigos. Hermanos, Dios es un Dios vengador, porque hace justicia, hermano, a su pueblo, porque podemos ver, hermanos, que el pueblo de Nínive, o el imperio asirio, ¿verdad?, estaba abusando, hermanos, explotando a su pueblo, y era momento, hermanos, que debido a esas acciones, Dios, hermanos, ahora entrara, ¿verdad?, en acción y vengara a su pueblo. La ira de Dios, hermanos, caería sobre Nínive, pero esta ira, hermanos, de Dios no sería simplemente impulsiva, ¿verdad?, como a veces uno piensa que es el enojo o la ira. No es, hermanos, no es impulsiva, sino que es más bien, hermanos, un evento planeado y un evento, ¿verdad?, con propósito. Uno de los puntos clave, hermanos, es en el versículo 3 que dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Hemos escuchado, hermanos,
¿verdad? Que Dios, hermanos, es tardo para la ira. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Dios es un plan y que uno puede hacer de todo y Dios nunca se va a enojar. O que es una de esas personas, ¿verdad? Que decimos, esos hermanos blandengues, ¿verdad? Que les hacen y que no reaccionan. Cuando la Escritura, hermanos, habla que Dios es tardo para la ira, no hace referencia a esto. Hace referencia, hermanos, a que Dios es paciente, le está dando tiempo, hermanos, a la humanidad para poder arrepentirse. Está dando, hermanos, un tiempo adecuado, un tiempo suficiente, hermanos, para que la humanidad se arrepienta de sus pecados, ¿verdad? Guardar enojo, hermanos, este verbo implica que Dios mantiene la ira hasta el momento de su juicio y su enojo, hermanos, no es impulsivo, ¿verdad? Dios, hermanos, es tardo para la ira y guarda su enojo. Quiere decir, hermanos, que Dios, después de habernos dado un tiempo suficiente, hermanos, para arrepentirnos, y en este caso, hermanos, a Nínive, después de haber dado ese tiempo suficiente, hermanos, todas las personas que no se hayan arrepentido, entonces, hermanos, serán ellos los que experimenten, hermanos, la ira vengadora de Dios. Es interesante, hermanos, también cómo la Escritura habla acerca, ¿verdad?, de la paciencia que Dios tiene. Dios, hermanos, ¿verdad?, como ya lo mencioné, es descrito como tardo para la ira, ¿verdad?, mostrando, ¿verdad?, que su misericordia está extensa, ¿verdad?, está puesta sobre la humanidad y demuestra, hermanos, que su juicio, pues va a llegar, hermanos, después del tiempo adecuado, ¿verdad?, después de un tiempo de gracia, ¿verdad?, donde, mientras tanto, hermanos, la humanidad es invitada a arrepentirse, o nos invita, ¿verdad?, al arrepentimiento, ¿verdad? También podemos ver, hermanos, en el versículo 3, que habla acerca, hermanos, del inocente. Dice, no tendrán por inocente al culpable, hermanos. Esta frase es importante porque indica, hermanos, que Dios, aunque es paciente, ¿verdad?, aunque nos está dando oportunidad de arrepentirnos, todo mal, hermanos, será retribuido. Dios, hermanos, no va a pasar por alto, hermanos, a aquel que haya hecho maldad, hermanos. Aunque nos está dando un tiempo, ¿verdad? Y de hecho, por eso nos está dando el tiempo. Por eso nos está dando el tiempo, hermanos, aunque es paciente, pues al final, hermanos, de ese periodo de gracia, de ese tiempo de arrepentimiento, hermanos, Dios dará retribución al malvado. Y entonces, hermanos, Nahum, ¿verdad?, empieza a describir, hermanos, el poder de Dios sobre la creación, ¿verdad? En el versículo 4, bueno, parte del versículo 3, hermanos, versículo 4 al 6, hermanos, dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermanos, ¿quién es realmente Dios? ¿Qué figura, hermanos, es la que tenemos de Dios? Algo que me parece, hermanos, excelente o muy bueno, hermanos, o admirable de parte de Nahum, y es que a veces nosotros no ponemos en contexto, hermanos, a Dios frente a su creación. Yo creo que se debe, hermanos, esto a que el cristiano pues tiene una relación cercana, ¿verdad?, con Dios. Pero si lo ponemos, hermanos, en contexto de su creación, está hablando, hermanos, del torbellino, está hablando, ¿verdad?, acerca del mar, de los ríos, hermanos. Pues realmente, hermanos, todo eso está subordinado a Dios. Realmente, hermanos, Dios, hermanos, tiene un poder sobre la creación, sobre todos aquellos fenómenos naturales que el ser humano no puede controlar de ninguna manera. Nahum, hermanos, expresa el poder de Dios como superior a toda la creación. Cualquier desastre natural o cualquier cosa en la naturaleza, hermanos, que es más poderosa que el ser humano, está por debajo de Dios. Y eso es, hermanos, lo que Nahum nos quiere transmitir, ¿verdad? Marcha en la tempestad, hermanos. Describe a Dios usando, ¿verdad?, estas imágenes naturales para poder demostrar cuál es el control, hermanos, que Dios tiene sobre su creación.
y haciendo, hermanos, que la naturaleza sea incluso una extensión de su juicio. ¿Qué es, hermanos, lo que va a utilizar Dios para juzgar a Nínive? ¿Cómo va a destruir, hermanos, Dios a Nínive? El caso, hermanos, que yo creo que todos tenemos en la mente acerca del juicio divino, ¿verdad? Es el caso de Noé y del diluvio. ¿Qué fue, hermanos, lo que utilizó Dios para juzgar a la humanidad? ¿No usó a la misma naturaleza para destruir al hombre? Dios, hermanos, hizo llover y la lluvia, hermanos, inundó a la humanidad y la destruyó. Este es el mismo Dios, hermanos, que le está hablando ahora a Nínive. El poder, hermanos, de Dios sobre la naturaleza, ¿verdad? Dios, hermanos, tiene control sobre la naturaleza de tal manera, hermanos, que puede controlar todos los elementos que en ella hay, hermanos. El mar, los ríos, las montañas, el viento, hermanos. Todo, hermanos, está controlado por Dios. Y esto, hermanos, lo hace Nahum para enfatizar, hermanos, el poder supremo que tiene Dios sobre su creación. Dichos elementos, hermanos, están supeditados a la voluntad de Dios, destacando, hermanos, que no hay ningún poder en la tierra que lo pueda resistir. Y este, hermanos, me parece un elemento importante, porque cuando ponemos, hermanos, en contexto al imperio asirio, que bueno, tendrá su poder militar, tendrá todo lo que ustedes quieran. Pues el hombre, hermanos, aunque fuera el hombre más poderoso, pues está, hermanos, por debajo de cualquier efecto que la naturaleza pueda hacer. Si Dios manda un terremoto a Nínive, ¿qué puede hacer el ejército de Asiria? Nada. Si Dios, hermanos, manda una inundación sobre la ciudad de Asiria, ¿qué puede hacer, hermanos, Asiria, aunque tenga el ejército más poderoso? Nada, hermanos. Dios es el que controla los elementos y no hay, hermanos, ningún poder en la tierra que lo pueda resistir. Ni la creación, hermanos, ni la tempestad, nada, hermanos, hay que pueda resistirse ante el poder de Dios. Dice, hermanos, el versículo 4, dice, Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las penas. Hermanos, habla acerca del mar, ¿no? Esta palabra, hermanos, o esta expresión que dice, Él amenaza al mar y lo hace secar, ¿verdad? Implica una reprensión poderosa que domina incluso, hermanos, las fuerzas caóticas del mar. Y bueno, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Voy a decirlo así en chiquito. Una vez cuando Jesús, ¿verdad? Siendo hombre, ¿verdad? Calma la tempestad. Pero lo voy a poner, hermanos, en otro contexto, cuando Dios, hermanos, a través de Moisés, abre el mar rojo. Ese es el Dios, hermanos, del que estamos hablando aquí en Nahum. Ese, hermanos, es el mismo Dios que abrió el mar rojo, ¿verdad? Ahí en Éxodo. Y, hermanos, pues Jesús, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, no por importancia, sino en chiquito, ¿verdad? En una barca, calma la tempestad y hace que haya gran bonanza, ¿verdad? Jesús, hermanos, siendo humano, estando limitado por su humanidad, hermanos, tenía capacidad de hacer eso. Imagínense Dios, hermanos, en su máximo esplendor, ¿qué no podrá hacer, hermanos, con la naturaleza? El mar no es nada contra Dios. Angosta todos los ríos, ¿verdad? Esto demuestra, hermanos, que Dios tiene control absoluto, hermanos, sobre los recursos de agua, simbolizando, hermanos, que también tiene control sobre la prosperidad de dichos ríos. Angosta, hermanos, los ríos quiere decir que los seca, los hace angosto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos, hermanos, que un río es fructífero? ¿Cómo sabemos, hermanos, que un río, verdad, va a traer prosperidad? Bueno, porque es un río, ¿verdad? Ancho, frondoso, ¿verdad? Que alrededor hay mucha naturaleza. Es natural, hermanos, que por haber agua, pues la naturaleza florezca, ¿verdad? Y haya prosperidad, haya animales, haya plantas, hermanos.
Y en ese entonces, ¿verdad? Se usaba mucho para el riego. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios agostara, ¿verdad? Un río que es próspero? Todo, hermanos, alrededor se secaría. Dios, hermanos, tiene ese poder. Ahora, en el versículo número 4, hermanos, habla acerca de Basán y el Carmelo, hermanos, y la flor del Líbano. Estos tres lugares, hermanos, mencionados aquí, que un día el hermano José Juan en su clase de geografía bíblica nos explicará, ¿verdad?, dónde están. Son regiones, hermanos, que simbolizan fertilidad. Dios, hermanos, está hablando aquí, o Nahum está, hablando aquí acerca de destruir esos lugares fértiles, ¿verdad? Su destrucción, hermanos, simboliza una pérdida, hermanos, total de todo, hermanos, lo que humanamente se considera como fertilidad. Quiero hacer, hermanos, aquí un comentario importante, porque Nahum, hermanos, está utilizando muchas hipérboles. Las hipérboles son cuando se usa en el lenguaje, hermanos, una exageración, ¿no? O algo muy grande, hermanos. Lo que está tratando, hermanos, de hacer Nahum con estas hipérboles, hermanos, es encapsular la grandeza de Dios en palabras que nosotros podamos dimensionar, que podamos nosotros poner en contexto, hermanos, a Dios y al hombre. Eso es lo que está haciendo, hermanos, aquí en Nahum, ¿verdad? Está expresando, ¿verdad?, la amplitud del juicio divino. Y este lenguaje, hermanos, que utiliza Nahum es un lenguaje, hermanos, directo y fuerte, hermanos, mostrando el poder innegable de Dios sobre su naturaleza. Es magnífico, hermanos, cómo Nahum hace esta descripción. Ahora, también, hermanos, podemos leer en el versículo 5 y en el versículo 6, ¿verdad?, acerca de los montes, ¿verdad? Dice, los montes tiemblan delante de él. Las imágenes, hermanos, de devastación natural, que fueron las que ya vimos, secar el mar, hermanos, agostar los ríos, ¿verdad?, son también extensivos ahora, hermanos, a las montañas. Refuerzan, hermanos, el impacto de la ira de Dios. La creación misma, hermanos, es afectada por la presencia y el juicio de Dios, hermanos. Dice el versículo 5, ¿verdad? Los montes tiemblan delante de él. ¿Puede usted en su mente imaginarse un monte temblando? ¿Puede usted poner en su mente un monte temblando de miedo? Vaya a la Peña de Bernal, ¿no? Véala de cerca. A ver, imagínense la Peña de Bernal temblando. ¿Por qué no temblaría, hermanos, la Peña de Bernal? Porque es una roca sólida. Porque es una estructura sólida, hermanos. Los montes, hermanos, vistos como inmovibles, simbolizan ¿qué? Estabilidad. Hermanos, que un monte, hermanos, tiemble, ¿verdad?, representa, hermanos, la magnitud del poder de Dios. Los montes, hermanos, que simbolizan y representan, hermanos, estabilidad, tiemblan. No son nada, hermanos, delante del poder de Dios, hermanos. También podemos ver, hermanos, que hay un verbo, ¿verdad?, importante acerca de derretir, ¿verdad? Dice, y los collados se derriten, hermanos. Este verbo indica una destrucción, hermanos, total ante el poder de Dios, hermanos, mostrando la capacidad, hermanos, de deshacer, hermanos, lo más firme. Es tremendo, hermanos, el poder que Dios tiene. Ahora, con eso, hermanos, ¿verdad?, habiendo ya Nahum descrito el poder de Dios, el control que tiene sobre la naturaleza, hace una pregunta, hermanos, retórica. Dice, hermanos, en versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién, hermanos, puede estar delante de Dios con semejante poder? Esta pregunta, hermanos, aquí también retórica, ¿verdad?, enfatiza, hermanos, la impotencia humana delante de Dios.
Nahum, hermanos, utiliza metáforas como el fuego, como derretir, como piedras rotas, hermanos, que simbolizan, hermanos, un juicio irreversible, hermanos. Destruir algo es algo irreversible. ¿Quién, hermanos, puede? ¿Quién puede, hermanos, sostenerse delante, verdad, de Dios y de su ira? ¿Quién quedará, hermanos, en pie después de que Dios haya, verdad, aplicado su enojo? No habrá quien, hermanos. La ciudad de Nínive no era rival para la grandeza de Dios. El destino, hermanos, de Nínive era ser destruida, despedazada, erradicada, hermanos, eliminada. Ese, hermanos, era el destino que le tocaba a Nínive. Pero claro, hermanos, no todo es destrucción, ¿verdad? Con Dios. No todo es una imagen, hermanos, de un Dios enojado, ¿verdad? Un Dios molesto, hastiado, hermanos, de maldad, aplicando su ira vengadora, ¿verdad? No todo es eso. El mensaje, ¿verdad? Aquí es claro. La grandeza de Dios, hermanos, y su ira vengadora. Pero dentro, hermanos, de esa ira vengadora, hay un Dios, hermanos, bondadoso y amoroso, que se preocupa, hermanos, por su pueblo. El punto número 3, hermanos, es la protección de Dios para su pueblo. Nahum, hermanos, capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? Dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Al final, hermanos, Dios es un refugio. Dios, hermanos, es un refugio que nos va a proteger. Y Nahum, hermanos, contrasta, ¿verdad? La ira divina, todo lo que ya vimos al principio, y ahora lo contrasta, hermanos, con este versículo, ¿verdad? Para poner en contraste su bondad y su protección contra su ira. Quiere decir, hermanos, que la ira de Dios, pues no caerá sobre todos, ¿verdad? Hay algunos que se puedan salvar. Dice, hermanos, que Dios es bueno, ¿verdad? En el versículo 7. Dios, hermanos, es misericordioso para con su pueblo. Y la fortaleza, hermanos, pues indica protección. Dios, hermanos, es un lugar seguro. ¿Cuál es, hermanos, el lugar más seguro para escapar de la ira de Dios? Es junto a Dios. Ese, hermanos, es el único lugar seguro. Porque cuando Dios, hermanos, venga con su ira vengadora, el único lugar seguro, hermanos, que habrá será estar junto a Él. Ese, hermanos, es el único lugar seguro. Es el único lugar, hermanos, que escapará a su ira y a tanta devastación. Ahora, Dios, hermanos, también aquí en este versículo se muestra como un Dios cercano. Como un Dios, hermanos, que conoce, ¿verdad? Dice el versículo 7, conoce a los que en Él confían. La palabra, hermanos, aquí que se utiliza, hermanos, para describir conocer, implica, hermanos, una relación cercana y protectora entre Dios y su pueblo. Nahum, hermanos, utiliza aquí, ¿verdad? Este contraste poético en donde el juicio de Dios, hermanos, fíjense bien, el juicio de Dios es terrible para sus enemigos, pero bondad, hermanos, y refugio para quienes confíen en Él. Nada, hermanos, podrá escapar a la ira de Dios. Nínive, hermanos, tenía los días contados. Ahora, el cuarto punto, hermanos, el juicio sobre los enemigos de Dios. Vamos a leer ahí en Nahum capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Hermanos,
Podemos empezar a ver ahora cuál es el juicio, ¿verdad?, de Nínive. Dios, hermanos, profetiza, perdón, Nahum, hermanos, profetiza la destrucción de los enemigos de Dios, especialmente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Nínive, como una inundación impetuosa que consumirá a los malvados, hermano. Ese es el destino de Nínive. Hermanos, una inundación impetuosa, ¿verdad? Describe, hermanos, una destrucción incontrolable que cubrirá todo, hermanos, y que nada podrá escaparse. Esto lo puede usted poner en contexto si se imagina el diluvio. Hermanos, el agua inundando las ciudades, las casas, hermanos. Hermanos, es como los huracanes, ¿no? Cuando vienen los huracanes, hermanos, que llega y que el mar pues sube de nivel, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Todo queda cubierto. Nada, hermanos, nada queda en pie. Esa es una inundación, hermanos, impetuosa, hermanos, con fuerza. Olas, hermanos, del mar, cubriendo, hermanos, destruyendo, las olas chocando, hermanos, con los edificios, ¿no? Cubriendo la gente. Esa, hermanos, es la imagen de una inundación impetuosa. También, hermanos, habla acerca de las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, típicamente simbolizan confusión y caos, señalando, hermanos, que los enemigos de Dios, ¿verdad?, estarán lejos de él. Hermanos, el fin de los enemigos de Dios es total. La expresión, hermanos, que se utiliza, ¿verdad?, aquí en Nahum para expresar el juicio de Dios es definitivo y no se repetirá. Dice el versículo 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Dice, él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Qué es, hermanos, la palabra consumación? Quiero, hermanos, poner una palabra que tal vez conozco un poquito más. Y esta palabra es contundente. Hermanos, la venganza de Dios es contundente, hermanos. Implica, hermanos, que el juicio de Dios será completo y definitivo. Tendrá, hermanos, un 100% de efectividad. No un 99.9, ni un 90, ni un 80. Hermanos, será 100% contundente. Esa palabra, hermanos, es bien importante porque vamos a decir que usted encuentra una cucaracha en el piso y a usted le dan miedo las cucarachas. Entonces, lo que usted hace es le avienta una chancla y a lo mejor la chancla la aplastó, pero todavía se puede mover. ¿Le habrá dado un golpe contundente? No, porque todavía se mueve. Y aunque ya le rompió una patita y la antenita ya está chueca, todavía se puede mover. Hermanos, ¿qué sería un golpe contundente a esa cucaracha? Usted va, se pone frente a la cucaracha, levanta el pie y ¡paz!, la aplasta para que haga. Y la cucaracha quede completamente, ¿qué?, destruida. Eso, hermanos, es un golpe contundente. Cuando la Escritura dice, hermanos, que Dios no tomará venganza 2 veces, quiere decir, hermanos, que Dios es suficiente con que intervenga una sola vez, porque su destrucción será contundente, hermanos. Dios, hermanos, no estaría batallando con Nínive otra vez. La destrucción, hermanos, que a Nínive le esperaba, hermanos, iba a ser total. No hablaríamos, hermanos, otra vez de Nínive. Dios, hermanos, la destruiría de tal forma, ¿verdad?, que quedara totalmente, hermanos, destruida. Ahora, dice, hermanos, el versículo 10, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca.
Los enemigos, hermanos, son Nínive es comparado, ¿verdad? Con unos espinos y hojarasca, hermanos. Los espinos entrelazados, pues bueno, significan algo enredado, hermanos, algo seco, algo peligroso, ¿verdad? Esta imagen, pues, simboliza, hermanos, la futilidad y la vulnerabilidad de los enemigos de Dios. Y cuando dice de la embriaguez, hermanos, está aludiendo, ¿verdad?, a una condición de descuido y de falsa seguridad que Nínive tenía. Esta condición, hermanos, de confianza, ¿verdad?, y de seguridad, la podemos ver múltiples veces, ¿verdad?, en reyes o en pueblos, ¿verdad?, que están confiados en su poder, que bajan la guardia, ¿verdad?, porque creen que están por encima de todo, están muy confiados, ¿verdad?, de todo. Nínive, hermanos, y el imperio asirio estaba totalmente confiado, ¿verdad? Dios aquí, hermanos, expresa que ellos estaban embriagados, ¿verdad? Que estaban descuidados, estaban muy seguros, ¿verdad? Como si ellos no tuvieran de qué preocuparse, hermanos, pero en realidad esa embriaguez, ¿verdad?, muestra que estos enemigos, ¿verdad?, que Nínive estaba desprevenida y vulnerable. La palabra, hermanos, consumido, ¿verdad? Serán consumidos como hojarasca. Literalmente, hermanos, significa devorar, consumir. Se va a referir, hermanos, a la rapidez con la que Dios va a poder destruir a los enemigos. Préndale fuego, hermanos, a la hoja seca y ¿qué pasa? Se consume, hermanos. Se quema y no queda nada, hermanos. Así sería, hermanos, la destrucción de Nínive. Hojarasca seca, ¿verdad? Pues precisamente, ¿verdad? Es como las hojas secas, ¿no? Que está muy seco, ¿verdad? Y refiere, hermanos, a una imagen que es una destrucción inminente, hermanos. Así serán, como hojarasca seca. O sea, realmente, hermanos, Dios va a ir, va a destruir, se van a consumir, hermanos, como la hojarasca. No va a quedar nada, hermanos. Dios fácilmente los va a poder destruir. Ahora, ¿por qué, hermanos, es que Dios toma la decisión de destruir a Nínive? Yo estudiando esto, hermanos, me preguntaba, y así lo iba a titular, pero me pareció mejor el otro título que escogí. Pero yo me preguntaba, hermanos, es que ¿qué tiene uno que hacer? ¿O hasta dónde tiene uno que llegar para que Dios tenga que mostrar su ira contra uno? Nosotros conocemos, ¿verdad?, a Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que ahorita estamos en un periodo de gracia, ¿verdad? Dios nos ama, hermanos, y nos ha mostrado ese amor mediante el sacrificio de Cristo. Pero, caray, o sea, ¿qué tengo yo que hacer para que Dios, hermanos, se muestre tan enojado y tan molesto conmigo? ¿Qué es, hermanos, lo que tengo yo que hacer para hacerme acreedor a que Dios, hermanos, quiera voltearme a ver y descargar su ira vengadora sobre mí? Hermanos, debo ser un ser abominable, ¿no? Hermanos, ¿cuánta maldad debe de haber? Hermanos, ¿o cuánta maldad debió haber habido en Nínive para que Dios, hermanos, volteara a ver a esa ciudad y descargar, hermanos, su ira vengadora sobre esa ciudad? Esta, hermanos, es una reflexión bien interesante para nosotros. Y también, hermanos, debe ser una reflexión muy importante para aquellos que nos visitan, ¿verdad? Para aquellos que aún no han anunciado, no han obedecido el Evangelio. Hermanos, en nuestra vida hay pecado. Y en algún momento, hermanos, vamos a dar cuentas de ese pecado. Y a veces estamos diciendo, ¿verdad? Decimos viviendo de a gratis. Estamos, hermanos, en pecado, estamos mal, estamos jugándole al vivo con Dios, hermanos. ¿Y qué tiene que pasar, hermanos, para darnos cuenta que tenemos que cambiar? Porque si vamos, hermanos, por el camino que ya llevamos recorrido, ¿verdad? En esa situación, solo hay un destino, hermanos, y el destino es el mismo, hermanos, que va a pasar con Nínive. Entonces yo me preguntaba, hermanos,
¿Qué clase de pueblo, hermanos, era Nínive, verdad? Que se había hecho acreedor a la venganza o a la ira vengadora de Dios, hermanos. Me imagino que era un pueblo, hermanos, parecido a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde podemos ver que Sodoma y Gomorra, hermanos, homosexualismo, hermanos, había toda una porquería, ¿verdad? Tal vez, hermanos, Nínive estaba ya en ese punto, ¿verdad? Y Dios ya no lo iba a tolerar más. Y aquí es bien importante, hermanos, antes de pasar a este último punto, ¿verdad? Al penúltimo punto, perdón. Que reflexionemos, ¿verdad? Porque este es un punto, hermanos, de inflexión pues, para nosotros y para Nínive, porque a partir de aquí, hermanos, la sentencia ya estaba dada. Ya no había nada, hermanos, que hacer por Nínive, porque Dios ya había tomado la decisión de destruirlos y que sería, hermanos, completamente abayazadora, hermanos, su destrucción. Pero sí es importante, hermanos, que nosotros meditemos, ¿verdad? En este punto, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué tiene que pasar para que nosotros recapacitemos, ¿verdad? Y corrijamos lo que está mal. O que sepamos, hermanos, que si vamos a seguir en la misma línea de pecado, sepamos, hermanos, que Dios sí es un Dios paciente, hermanos, pero también es un Dios justo. Y precisamente, hermanos, la justicia va a caer en que en algún momento, hermanos, daremos cuenta de lo que hayamos hecho. La promesa, hermanos, de la liberación para Judá. Punto número 5, ¿verdad? Nahum capítulo 12, versículo 3. Perdón, nada más para terminar, hermanos, en el 11. Dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso, hermanos. Había gente perversa, ¿verdad? En Nínive. La expresión, hermanos, implica tramar o planear el mal. Sufriendo, hermanos, una intención deliberada de rebelarse contra Dios, hermanos. El primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 15, versículo 22 y 23, habla acerca del rey Saúl. Y en el versículo 23, hermanos, es muy conocido este versículo, ¿verdad? Donde le dice Samuel a Saúl, le dice, se complace Jehová tanto, ¿verdad? En los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y en el versículo 23, ¿verdad? Le dice, porque el pecado, hermanos, de adivinación, que era un pecado, hermanos, que la ley de Moisés condenaba muy fuerte. Dice, porque es lo mismo que peques de adivinación, que seas rebelde. Porque tanto pecado, ¿verdad? Como de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Le dice, ¿verdad? Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Dios, hermanos, condena tanto la adivinación y la idolatría como la rebelión y la obstinación, ¿no? Lo que le pasó a Saúl. Hermanos, este es el mismo caso que podemos ver en Nínive. Rebeldes, hermanos, personas rebeldes que no querían seguir la voluntad del Señor. Gente malvada, ¿verdad? Dice, de ti ha salido, ¿qué? Consejero perverso. Aquí, hermanos, en el hebreo se utiliza una palabra que a lo mejor por ahí hemos escuchado, que es Belial. La palabra Belial, hermanos, se usa para describir a alguien vil o malvado. Y cuando hablamos, hermanos, de la palabra malvado, ya estamos hablando de alguien, hermanos, que hace el mal por naturaleza. Que ya lo hace, hermanos, de manera consciente. Realmente, hermanos, la situación en Nínive era precaria. Estaban, hermanos, en un punto ya tan, ¿cómo decirlo? Ya estaban tan transgiversados, hermanos, ya tan trastornados, hermanos, había tanto pecado. Eran rebeldes, ¿verdad? Al principio comenté cuál era la estrategia que usaban los asirios para conquistar, hermanos, inmoralidad, sacrificio a los ídolos, hermanos. Dios ya estaba harto de todo eso y les había dado la oportunidad, ¿verdad?, a ellos de redimirse con Jonás, pero después volvieron, hermanos, a lo anterior. Ahora sí, hermanos, punto número 5. ¿Quién estaba en medio, hermanos, de esta situación? Bueno, pues Judá.
Para no hacerse las largas, ¿verdad? Judá, Israel, ¿no? Se dividen, Roboam, Jeroboam, dos naciones. Judá, hermanos, estaba ahorita esclavizada por Asiria. Al final, hermanos, podemos ver que Dios, hermanos, se preocupaba por su pueblo. Dice el versículo 12, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundos. Dice, hermanos, aquí, aunque tengan paz, ¿verdad? Aparentemente la ciudad de Nínive ahorita está tranquila, están confiados, ¿verdad? Tienen el poder. Pero bueno, esta prosperidad, hermanos, o falsa paz, ¿verdad? Pues significa que es temporal y efímera, hermanos. No duraría mucho Nínive de pie. Habla, hermanos, también de que aunque sean muchos, ¿verdad? Hablando acerca del ejército asirio, hermanos, esta palabra muchos sean significa, hermanos, muchos o numerosos, ¿verdad? Aunque el poder militar de Asiria sea, hermanos, numeroso, sea frondoso, ¿verdad? Sea robusto, ¿verdad? No significa, hermanos, que iba a poder contra la ira de Dios. Dios, hermanos, les está recordando a Judá, ¿verdad? La grandeza de Dios. No importa, hermanos, qué tan grande sea el pueblo asirio, no importa qué tan grande sea su ejército, Dios es más grande que ellos. Y les está recordando, hermanos, que dicha grandeza no va a evitar que Dios pueda destruir. Este pasaje es un pasaje, hermanos, de tranquilidad y de confort para el pueblo de Judá. Les está diciendo, ¿verdad?, que Jehová se encargará de sus opresores. Dice, así serán talados, ¿verdad?, y pasarán. Esta palabra, hermanos, significa cortados, quitados, ¿verdad? Como un árbol, hermanos, talado. ¿Qué pasa, hermanos? El árbol está grande, frondoso, y cuando lo talan, ¿qué queda, hermanos? O sea, ahí nomás el tronco cortado, ¿verdad? No queda más del árbol, hermanos. Así sería hecho el imperio asirio, hermanos. Esta imagen, ¿verdad?, evoca, pues nos hace entender, hermanos, la destrucción que Dios haría, ¿verdad?, sobre Asiria, y que sería, hermanos, completamente desmantelada, ¿verdad?, como un árbol que es talado, ¿verdad? Este lenguaje, pues anticipa, hermanos, que sería una destrucción rápida y definitiva. Y bueno, hermanos, Dios también reconoce, ¿verdad?, ahí donde dice, bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Dios, hermanos, en este versículo reconoce, ¿verdad?, que ha permitido que Jehová sea afligida en el pasado, como una forma de disciplina, hermanos. Recuerden que también el pueblo de Israel, pues no precisamente eran moneditas de oro, ¿verdad? No necesariamente eran inocentes. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel estaba en esta situación y que Dios lo había permitido por su misma rebeldía, hermanos, y rebelión también. Pero Dios, hermanos, también reconoce que ya es momento de que esa disciplina, ¿verdad?, que Dios le aplicó al pueblo, pues pase. Entonces le dice, aunque te he afligido, no te afligiré más, ¿verdad? Dios reconoce que ya es momento de levantar esa disciplina. Pero ahora, hermanos, promete que esa aflicción, ¿verdad?, todavía no ha terminado. Tienen que esperar un poco más, ¿verdad? Y Nahum, hermanos, aquí ofrece esperanza, ¿verdad?, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, ¿verdad?, sugiriendo que el tiempo de opresión y de esclavitud, hermanos, está próximo a llegar y que el momento del juicio, hermanos, de Nínive está cercano, ¿verdad? Habla también, hermanos, acerca de quitarles, ¿verdad?, el yugo roto, hermanos, quebraré su yugo y romperé sus coyundas, ¿verdad? La imagen, hermanos, del yugo roto simboliza, hermanos, la libertad de Judá de su esclavitud y de su opresión, ¿verdad? Dios, hermanos, actuaría aquí como un libertador, ¿verdad?, contra los malvados para poder, hermanos, sacar de ahí de la esclavitud a su pueblo. La palabra, hermanos, coyundas, ¿verdad? Está interesante, hermanos, significa... la palabra coyunda, hermanos, significa lazos o cuerdas.
Es como si Israel, hermanos, estuviera que maniatado. Cuando dice romperé tus coyundas, quiere decir, hermanos, que va a quitarles los lazos, ¿verdad? Las ataduras, para que sean libres, hermanos. Dios, hermanos, en esta parte, ¿verdad? En esta sección de versículos está prometiendo, hermanos, liberar a Judá de todos los lazos que lo mantienen esclavizados, hermanos. Esta expresión enfatiza, hermanos, una liberación completa y absoluta, hermanos. Era momento que Dios libertara al pueblo de Israel, hermanos, a Judá. Último versículo, hermanos. Ya vamos a terminar. Dice el versículo 14: mas cerca de ti mandará Jehová que no se quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro porque fuiste vivo. Hermanos, el destino final de Nínive era inminente, hermanos. Dios decreta, ¿verdad?, la eliminación, hermanos, por completo de Nínive. Declara, ¿verdad?, que no habría descendencia, ¿verdad?, que pudiera continuar con la maldad que ellos estaban haciendo. Me llama la atención, hermanos, cuando dice que no quedará memoria de tu nombre. Esta frase, hermanos, indica que no sería recordado, ¿no? En la cultura hebrea, hermanos, el nombre de una persona o nación era esencial para mantener su identidad y pues para también decir, hermanos, o expresar su legado. Al decir, hermanos, Dios, que no quedará en memoria tu nombre, ¿verdad? Nahum, hermanos, está indicando que habría una destrucción, hermanos, total. Serían erradicados, hermanos, por completo. Dios, hermanos, eliminaría a los ídolos de los cuales Nínive, hermanos, iba detrás. Destruiré escultura y estatua de fundición. Estas palabras, hermanos, son fuertes porque entonces está poniéndose Dios por encima, hermanos, de todos los dioses falsos de los asirios. Y ese lugar, hermanos, de grandeza, ¿verdad? Su ciudad sería usada como sepulcro, ¿verdad? Donde dice, y allí pondré tu sepulcro, ¿verdad? Dios, hermanos, declara que Nínive sería completamente sepultada, completamente destruida. ¿Por qué? ¿Verdad? Dice, porque fuiste vil. Dios, hermanos, destruiría a Nínive porque fue vil, porque fue malvado. Palabras fuertes, hermanos, de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a concluir. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿verdad? Es así como hemos visto, hermanos, la ira vengadora de Dios, estudiando Nahum capítulo 1, versículo 1 al 14, ¿verdad? Gracias a esto ahora sabemos, número 1, hermanos, la ira y la bondad de Dios. Ahí en Nahum capítulo 1, versículo 2 y 3. El poder, hermanos, de Dios sobre la creación, del versículo 4 al 6. La protección de Dios para su pueblo, versículo 7. Juicio sobre los enemigos de Dios, versículo 8 al 11. La promesa de liberación para Judá, versículos 12 y 13. La destrucción de Nínive como advertencia final. Nahum, hermanos, capítulo 1, versículo 14. Dios, hermanos, es el mismo. Él no ha cambiado, ¿verdad? De entonces a ahora. Hermanos, el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. El Señor, hermanos, vendrá. Y vendrá, hermanos, a recoger a su pueblo. Ya no va a venir, hermanos, con relación al pecado, ¿verdad? Ya va a venir a recoger a aquellos que le han sido fieles. Quiero que se quede con esto, ¿verdad, hermanos? Dios es un Dios bueno. En medio de la ira, hermanos, Dios es misericordioso con su pueblo. Lo mostró en el versículo 7. Dios, hermanos, es tardo para la ira. La paciencia de Dios, hermanos, es extensa, ¿verdad? Y es lento para enojarse, dándonos, hermanos, un tiempo suficiente para podernos arrepentir. Hermanos, Dios no tendrá por inocente al culpable, hermanos. Aunque Dios es paciente, no va a dejar impune al mal. Hermanos, no tendrá, ¿verdad?, piedad contra el malvado, hermanos. Dios, hermanos, ejecutará un castigo, hermanos, contundente contra los malvados. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que demos cuentas, ¿verdad?, de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermanos. Vamos a dar cuentas, hermanos. Todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo, hermanos. ¿Qué cuentas vamos a dar? El juicio, hermanos, de Dios será contundente, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que Dios no ha cambiado en el tiempo y que Dios, hermanos, ha mostrado la paciencia con la humanidad. Persona que hoy nos visitas, ¿verdad? Es momento de reflexionar y entender el llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho a todos para venir a obedecer el Evangelio y venir, ¿verdad?, al perdón de pecados y a ser bautizado. Hermano que estás en pecado, ¿verdad?, o que busca ser restaurado, te invito a reflexionar de tu situación y tomar cartas en el asunto, sabiendo, ¿verdad?, que Dios enviará a su Hijo, ¿verdad?, por segunda ocasión a recoger a los que le han sido fieles y descargará su ira vengadora a los que no se hayan arrepentido. Que el Señor los bendiga.